Hay momentos en los que una familia cree que finalmente todo terminó. Mateo había recuperado la casa de sus padres. El pueblo volvió a respetar a don Ernesto, y por primera vez en mucho tiempo. Todo parecía estar en paz, pero una semana después, un coche negro se detuvo frente a la casa. Un hombre bajó lentamente, miró a don Ernesto, y dijo una frase que hizo que todos se quedaran en silencio. Soy tu nieto. Porque a veces, cuando crees que la verdad ya salió a la luz, aparece alguien que cambia toda la historia. Antes de continuar, queremos preguntarte algo. Si un desconocido llegara a tu casa diciendo, soy parte de tu familia, ¿le creerías? Escribe en los comentarios, sí o no, y quédate hasta el final. Porque lo que Mateo descubrirá sobre ese hombre no solo pondrá en peligro su tierra, podría destruir todo lo que su familia acaba de recuperar. La mañana era tranquila en la casa de los Rivas. El sol apenas comenzaba a iluminar los campos que rodeaban la vieja propiedad. Después de todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, el silencio del lugar se sentía casi extraño. Mateo estaba arreglando una de las cercas cerca del terreno. Cada golpe del martillo sonaba fuerte en el aire fresco de la mañana. Don Ernesto estaba sentado bajo el árbol de limón, observando el trabajo de su hijo. A veces levantaba la mirada hacia la casa, como si todavía le costara creer que realmente habían vuelto. Doña Carmen salió al patio con una jarra de agua. «Deberías descansar un poco», le dijo a Mateo. Mateo sonrió. Después de lo que pasó, trabajar en la tierra se siente bien. Don Ernesto asintió lentamente. Esta tierra siempre ha sido nuestro hogar. Durante unos minutos, todo volvió a sentirse normal. Demasiado normal. Entonces apareció el sonido de un motor. Mateo levantó la cabeza. Un coche negro avanzaba lentamente por el camino de tierra que llevaba a la casa. No era un vehículo del pueblo. Las personas allí solían conducir camionetas viejas o tractores. Ese coche era diferente, moderno, elegante. El vehículo se detuvo frente a la entrada. Los 3 miembros de la familia se quedaron mirando. La puerta del coche se abrió. Un hombre joven salió lentamente. Vestía ropa sencilla pero bien cuidada. Sus ojos recorrieron la casa, el patio, el árbol de limón, como si estuviera observando un lugar que ya conocía. Mateo caminó unos pasos hacia adelante. ¿Podemos ayudarlo? El hombre no respondió inmediatamente. Primero miró a don Ernesto. El anciano también lo observaba con curiosidad. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Luego el joven dio un paso hacia el patio. Su voz fue tranquila. He estado buscando este lugar durante mucho tiempo. Mateo frunció el ceño. ¿Quién es usted? El hombre respiró profundo. Luego miró directamente a don Ernesto y pronunció una frase que hizo que el aire pareciera detenerse. Porque creo que usted es mi abuelo. Doña Carmen dejó caer la jarra de agua. El golpe contra el suelo rompió el silencio. Mateo miró al desconocido sin entender. ¿Qué acaba de decir? El hombre mantuvo la mirada fija en don Ernesto y respondió con calma. Mi nombre es Santiago Cruz. Hizo una pequeña pausa antes de terminar. Y soy el nieto que su familia nunca conoció. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Porque en ese momento Mateo comprendió algo. La paz que su familia había recuperado podría desaparecer otra vez. El silencio que siguió a las palabras de Santiago fue incómodo. El viento movía las hojas del árbol de limón mientras los 4 permanecían de pie en el patio. Mateo fue el primero en reaccionar. Eso no tiene sentido, dijo con firmeza. Mi padre no tiene otro nieto. Santiago no parecía ofendido. De hecho, parecía esperar esa reacción. Lo entiendo, respondió con calma. Yo también tardé mucho tiempo en encontrar este lugar. Mateo cruzó los brazos. Entonces empiece por explicar quién es usted realmente. Santiago miró brevemente la casa. Luego volvió a mirar a don Ernesto. Mi padre murió hace 3 meses. Doña Carmen frunció el ceño. Lo sentimos, pero eso no explica nada. Santiago asintió lentamente.
Mi padre pasó la mayor parte de su vida buscando a su familia. Mateo dio un paso adelante. ¿Qué familia? El joven respondió sin dudar. La de su padre. La mirada de don Ernesto se volvió más seria. Santiago metió la mano en su bolso y sacó un sobre viejo. Mi padre guardó esto durante toda su vida. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había un documento doblado. Santiago lo extendió lentamente. Mi certificado de nacimiento. Mateo tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas del documento. El nombre del niño, la fecha, el lugar. Luego llegó a la parte que lo hizo detenerse. El nombre del padre. Mateo levantó la vista. Esto no prueba nada. Pero su voz ya no sonaba tan segura. Santiago habló nuevamente. Mi padre se llamaba Miguel. Don Ernesto dejó de respirar por un segundo. Mateo frunció el ceño. ¿Miguel qué? Santiago respondió con calma. Miguel Rivas. El patio quedó completamente en silencio. Doña Carmen miró a su esposo. Ernesto. Pero el anciano no respondió. Sus ojos estaban fijos en el documento. Mateo notó el cambio inmediatamente. Papá. Don Ernesto finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Ese nombre... Mateo lo miró confundido. ¿Qué pasa? Don Ernesto levantó lentamente la mirada hacia Santiago. Su rostro había perdido todo color. Hace muchos años, Santiago dio un pequeño paso hacia adelante. Mi padre siempre dijo que su familia vivía en este pueblo. Mateo miró a su padre. ¿Usted lo conoce? Don Ernesto tardó varios segundos en responder. Luego dijo algo que hizo que el aire se volviera pesado. Conocí a alguien con ese nombre. Santiago no se movió. ¿Mateo tampoco? Pero la frase siguiente fue la que cambió todo. Don Ernesto cerró los ojos por un momento y murmuró. Pero ese hombre murió hace 30 años. El viento volvió a soplar sobre el patio, porque si eso era verdad, entonces alguien estaba mintiendo. El patio seguía en silencio. Las palabras de don Ernesto aún flotaban en el aire. Miguel Rivas, un nombre que parecía pertenecer al pasado. Mateo fue el primero en reaccionar. Esto no cambia nada, dijo con firmeza. Cualquiera puede escribir un nombre en un documento. Santiago asintió ligeramente. Tiene razón. Su tranquilidad empezaba a incomodar. Mateo entrecerró los ojos. Entonces, explíqueme algo. Señaló el papel que aún tenía en la mano. Si su padre murió hace 3 meses, ¿por qué mi padre dice que ese hombre murió hace 30 años? Santiago no respondió de inmediato. Miró a don Ernesto con una expresión difícil de interpretar. Mi padre me contó muchas cosas antes de morir. Doña Carmen habló por primera vez. ¿Qué cosas? Santiago respiró lentamente. Que su padre lo conoció cuando era muy joven. Don Ernesto bajó la mirada. Mateo notó el gesto. Papá. El anciano levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de recuerdos que prefería no mencionar. Hace muchos años, dijo lentamente. Trabajé con un hombre llamado Miguel. Santiago asintió. Mi padre dijo lo mismo. Mateo frunció el ceño. Pero usted dijo que murió. Don Ernesto suspiró. Eso fue lo que todos creímos. Santiago dio un paso adelante. Mi padre nunca murió en ese accidente. El silencio volvió a caer sobre el patio. Mateo lo miró con incredulidad. Eso es imposible. Santiago sacó otro documento de su bolso. Por eso traje algo más. Extendió el papel hacia Mateo. Mateo lo tomó con cautela. Al principio parecía solo un informe médico, pero cuando llegó al encabezado, su expresión cambió. Análisis de ADN. Mateo levantó la vista. ¿Qué es esto? Santiago respondió con calma. Una prueba de sangre. Don Ernesto lo miró con desconfianza. ¿De quién? Santiago señaló el documento. Mía. ¿Y de usted? Doña Carmen frunció el ceño. Eso no es posible. Mateo bajó la mirada hacia el resultado final. Sus ojos recorrieron lentamente la última línea. Y entonces dejó de hablar. Don Ernesto notó el cambio. ¿Qué dice? Mateo tardó varios segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era mucho más baja. Dice,
Miró nuevamente el documento. Que existe una coincidencia genética del 99.1%. Doña Carmen llevó una mano a su boca. Santiago no dijo nada, solo observaba. Don Ernesto se quedó inmóvil, porque por primera vez, la posibilidad de que ese hombre dijera la verdad dejaba de parecer imposible. Mateo levantó lentamente la mirada hacia Santiago. ¿De dónde sacó la sangre de mi padre? Santiago sonrió apenas y respondió algo que hizo que Mateo sintiera un escalofrío. De una taza de café. El viento volvió a soplar sobre el patio, porque si ese resultado era real, entonces la historia de su familia estaba a punto de cambiar por completo. El documento seguía en las manos de Mateo. El número en la última línea parecía imposible de ignorar. 99,1% de coincidencia genética. Mateo levantó lentamente la mirada hacia Santiago. Esto no prueba nada, dijo finalmente. Las pruebas pueden falsificarse. Santiago no discutió, solo encogió ligeramente los hombros. Tal vez. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Don Ernesto todavía miraba el suelo, como si el pasado hubiera regresado de repente. Doña Carmen fue la primera en notar el cambio. Ernesto. El anciano levantó la mirada lentamente. ¿Qué pasa? Don Ernesto respiró profundamente. Miguel. Su voz era baja. Mateo lo miró. ¿Quién era realmente ese hombre? Don Ernesto tardó varios segundos en responder. Finalmente habló. Trabajábamos juntos cuando éramos jóvenes. Santiago asintió. Eso es lo que mi padre siempre dijo. Mateo frunció el ceño. Pero usted dijo que murió. Don Ernesto suspiró. Eso fue lo que nos dijeron. El viento movía las hojas del árbol mientras el anciano continuaba. Hubo un accidente en la mina cerca del pueblo. Mateo recordaba esa historia. Todos en el pueblo la conocían. Muchos hombres habían muerto allí. Pensamos que Miguel estaba entre ellos, dijo don Ernesto. Santiago lo miraba con atención, pero nunca encontraron su cuerpo. El patio volvió a quedar en silencio. Mateo cruzó los brazos. Entonces desapareció. Don Ernesto asintió lentamente. Sí. Santiago dio un paso adelante. Mi padre siempre dijo que tuvo que irse. Mateo levantó la ceja. ¿Irse por qué? Santiago miró directamente a don Ernesto. Porque alguien quería que desapareciera. Doña Carmen frunció el ceño. ¿Quién? Santiago no respondió inmediatamente. Primero sacó una fotografía vieja del sobre que llevaba. La colocó sobre la mesa del patio. Mateo la tomó. La imagen mostraba a dos hombres jóvenes. Uno era don Ernesto. El otro. Mateo levantó la mirada lentamente. ¿Ese es Miguel? Don Ernesto asintió. Sus ojos estaban llenos de recuerdos. Éramos amigos. Santiago habló con voz baja. Más que amigos. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Santiago miró nuevamente la fotografía. Luego dijo una frase que cambió el tono de toda la conversación. Mi padre siempre dijo que usted era el único que sabía lo que realmente ocurrió antes de que desapareciera. Mateo miró a su padre. ¿Es cierto? Don Ernesto no respondió. Su silencio fue más pesado que cualquier palabra. Santiago finalmente dio el último paso hacia el patio y dijo algo que hizo que Mateo sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mi padre siempre dijo que usted le debía una respuesta. El viento volvió a soplar sobre la tierra. Porque si eso era verdad, entonces el pasado de don Ernesto escondía algo mucho más grande de lo que todos imaginaban. El patio permanecía en silencio. La fotografía sobre la mesa parecía pesar más que cualquier palabra. Mateo todavía la sostenía entre los dedos. Los dos hombres jóvenes en la imagen sonreían frente a la cámara. Uno era su padre, el otro, Miguel Rivas. Mateo dejó la foto sobre la mesa. Esto sigue sin probar nada, dijo con firmeza. Santiago inclinó ligeramente la cabeza. Tal vez para usted. Luego miró a don Ernesto. Pero creo que él también quiere saber la verdad. Don Ernesto no respondió. Sus ojos seguían fijos en la fotografía. Doña Carmen se acercó lentamente a su lado. Ernesto. El anciano suspiró.
Ha pasado demasiado tiempo. Mateo dio un paso adelante. Papá, no tiene que escuchar esto. Pero Santiago levantó una mano. No vine a pelear. Mateo lo miró con desconfianza. Entonces, ¿a qué vino? Santiago respondió sin levantar la voz. A pedir algo muy simple. Mateo cruzó los brazos. ¿Qué cosa? Santiago miró nuevamente a don Ernesto. Una prueba. Mateo frunció el ceño. ¿Qué prueba? El joven habló con tranquilidad. Una prueba de ADN oficial. El silencio regresó al patio. Doña Carmen miró a Mateo. ¿Eso sería posible? Mateo negó con la cabeza. No necesitamos hacer eso. Santiago lo observó con atención. Si está tan seguro de que miento, ¿por qué le preocupa? Mateo sintió la presión en el pecho. Porque cualquiera puede manipular estas cosas. Santiago dio un pequeño paso hacia la mesa. Por eso debe ser oficial. Luego añadió, en el laboratorio del municipio. Don Ernesto finalmente levantó la mirada. ¿Y qué pasará si el resultado es negativo? Santiago respondió sin dudar. Me iré. Mateo lo miró con incredulidad. ¿Así de simple? Santiago asintió. Así de simple. Doña Carmen tomó la mano de su esposo. Tal vez deberíamos hacerlo. Mateo giró hacia ella. ¿Mamá? Ella lo miró con calma. Si este hombre está mintiendo, lo sabremos. Mateo volvió a mirar a su padre. Papá, usted no tiene que hacer esto. Don Ernesto guardó silencio durante varios segundos. Luego tomó la fotografía una vez más. Sus dedos recorrieron la imagen del hombre joven que había sido su amigo. Finalmente levantó la cabeza. Está bien. Mateo abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Don Ernesto habló con voz firme. Haremos la prueba. El viento sopló suavemente sobre el patio. Santiago asintió lentamente. Gracias. Mateo miró a su padre. Papá, esto es un error. Pero don Ernesto negó con la cabeza. Tal vez. Luego añadió una frase que dejó a Mateo sin palabras. Pero si existe una posibilidad de que ese muchacho sea parte de nuestra sangre, tenemos que saberlo. Mateo miró a Santiago. Y por primera vez desde que aquel hombre había llegado, sintió que estaba perdiendo el control de la situación. La noticia se extendió por el pueblo más rápido de lo que Mateo esperaba. En lugares pequeños, los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Esa misma tarde, varias personas ya hablaban de lo ocurrido en la casa de los Rivas. En la tienda del pueblo, dos hombres discutían cerca del mostrador. Dicen que apareció un nieto de don Ernesto, comentó uno. El otro levantó las cejas. Después de todo lo que pasó con Isabel, eso dicen. En la mesa del fondo, una mujer mayor negó con la cabeza. Ese hombre siempre fue honesto, dijo. Si ese muchacho realmente es su nieto, merece saberlo. Mateo entró en la tienda justo en ese momento. Las conversaciones se detuvieron por un segundo. Luego continuaron en voz más baja. Mateo sintió inmediatamente el cambio en el ambiente. Don Ricardo estaba sentado cerca de la ventana. Las noticias vuelan, dijo con calma. Mateo suspiró. No es tan simple como creen. El abogado lo miró con atención. Nada en este pueblo lo es. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Santiago entró. Varias personas lo observaron con curiosidad. El joven caminó con tranquilidad hasta el centro del local. «Buenas tardes», saludó. Su voz era calmada. Un anciano levantó la mano. «¿Es cierto que eres nieto de Ernesto?» Santiago tardó un momento en responder. Luego asintió lentamente. «Eso es lo que intento descubrir». Mateo cruzó los brazos. «Todavía no hay ninguna prueba oficial». Santiago lo miró brevemente. «Por eso acepté hacerla». Las personas comenzaron a murmurar entre ellas. Una mujer preguntó, ¿tu padre vivía aquí? Santiago negó con la cabeza. No. Luego añadió algo que hizo que el silencio volviera al lugar. Mi padre pasó toda su vida preguntándose por qué su familia lo abandonó. Mateo frunció el ceño. Eso no es cierto. Santiago lo miró con calma. Eso es lo que él creyó hasta el día en que murió. La mujer mayor suspiró. ¡Qué tristeza! Santiago continuó hablando.
Mi padre nunca odió a esta familia. Sus ojos recorrieron lentamente el pequeño local. Solo quería saber de dónde venía. El silencio se volvió incómodo. Mateo notó que varias personas miraban a Santiago con simpatía. Don Ricardo observaba la escena en silencio. Mateo dio un paso adelante. Todo eso puede ser una historia bien contada. Santiago no respondió. Solo miró a los presentes. Por eso acepté la prueba. Luego añadió algo que hizo que varias personas asentaran con la cabeza. Si no soy parte de esta familia, me iré. Las miradas volvieron hacia Mateo. Por primera vez, parecía que él era quien estaba cuestionando la verdad. Mateo sintió el peso de esas miradas. Y en ese momento comprendió algo. La batalla ya no estaba ocurriendo solo en su casa. Ahora, todo el pueblo estaba mirando. Esa noche, Mateo no pudo dormir. El viento soplaba suavemente contra las ventanas de la casa, pero su mente seguía llena de preguntas. La imagen de Santiago sentado tranquilamente en la tienda del pueblo volvía una y otra vez a su cabeza. Había algo en ese hombre que no encajaba. Demasiada calma, demasiada seguridad. Mateo salió de la casa antes del amanecer. Encendió su camioneta y condujo hacia la ciudad más cercana. Si Santiago estaba diciendo la verdad, debía existir algún rastro de su vida. Escuelas, registros, hospitales, algo. La oficina del registro civil abrió a las 8. Mateo fue una de las primeras personas en entrar. Una mujer joven detrás del escritorio levantó la mirada. ¿En qué puedo ayudarle? Mateo sacó un pequeño papel donde había escrito el nombre. Estoy buscando información sobre una persona. La mujer tomó el papel. Nombre: Santiago Cruz. La mujer comenzó a revisar en la computadora. Pasaron varios segundos. Luego frunció ligeramente el ceño. ¿Estás seguro del nombre? Sí. Ella volvió a revisar. No aparece ningún registro de nacimiento con ese nombre en esta región. Mateo sintió un pequeño golpe en el pecho. ¿Ninguno? La mujer negó con la cabeza. Tal vez nació en otra parte. Mateo asintió lentamente. Salió del edificio con una sensación extraña. Decidió intentar en otro lugar. En la escuela secundaria del pueblo vecino, habló con el director. Estoy buscando a un exalumno, explicó. ¿Nombre? Santiago Cruz. El director revisó varios archivos antiguos. Después de unos minutos, levantó la mirada. Nunca hemos tenido a nadie con ese nombre. Mateo frunció el ceño. ¿Estás seguro? Completamente. El día continuó con la misma respuesta. Hospital, escuela, registros locales. Nada. Era como si ese hombre hubiera aparecido de la nada. Por la tarde, Mateo regresó al pueblo. Estacionó su camioneta frente a la casa. El sol comenzaba a bajar sobre los campos. Antes de entrar, notó algo. Un coche estaba estacionado cerca del camino. El mismo coche negro. Mateo caminó hacia la casa lentamente. Las voces se escuchaban desde el patio. Cuando llegó, vio a don Ernesto sentado con Santiago. Los dos estaban conversando tranquilamente. Mateo se detuvo en la entrada. ¿De qué hablan? Don Ernesto levantó la mirada. Tu amigo me estaba contando sobre su padre. Mateo miró a Santiago. El joven sonrió ligeramente. ¿Encontraste lo que buscabas? Mateo no respondió, solo lo observó. Porque ahora estaba seguro de algo. Ese hombre tenía una historia muy bien preparada, pero fuera de ella, no existía nada. Y eso significaba solo una cosa. Santiago Cruz. Era un hombre sin pasado. El sol comenzaba a ponerse cuando Mateo entró en el patio. Don Ernesto estaba sentado en la misma silla de siempre, bajo el árbol de limón. Frente a él, Santiago hablaba con calma. Doña Carmen escuchaba en silencio desde la puerta de la casa. Mateo se detuvo a unos metros. ¿De qué hablan? Don Ernesto levantó la mirada. Santiago me está contando algo sobre su padre. Mateo cruzó los brazos. ¿Otra historia? Santiago no pareció ofenderse. No es una historia, dijo. Es lo último que mi padre me pidió que hiciera. Don Ernesto frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Santiago miró hacia el campo antes de responder.
Encontrarlo. El silencio volvió a caer sobre el patio. Mateo suspiró con impaciencia. Eso es muy conveniente. Pero Santiago continuó como si no lo hubiera escuchado. Mi padre nunca habló mucho del pasado. Luego miró a don Ernesto. Pero siempre mencionaba este lugar. Don Ernesto permanecía en silencio. Santiago siguió hablando. Cuando enfermó, empezó a recordar más cosas. Doña Carmen dio un paso hacia adelante. ¿Qué cosas? Santiago metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un objeto pequeño, un reloj de bolsillo antiguo. Lo colocó sobre la mesa de madera. Don Ernesto lo miró, y su expresión cambió inmediatamente. ¿Dónde encontraste eso? Santiago respondió con calma. Era de mi padre. Mateo tomó el reloj. El metal estaba desgastado por los años. Esto podría ser de cualquiera. Pero don Ernesto negó lentamente con la cabeza. No. Sus dedos tocaron el reloj con cuidado. Este reloj. Su voz se volvió más baja. Se lo regalé a Miguel cuando éramos jóvenes. Mateo levantó la mirada con sorpresa. ¿Estás seguro? Don Ernesto asintió. Lo compré cuando trabajábamos en la mina. Santiago observaba en silencio. Mi padre lo guardó toda su vida. Mateo apretó los labios. Eso no significa nada. Santiago finalmente miró directamente a Mateo. Mi padre siempre decía lo mismo. Don Ernesto levantó la mirada. ¿Qué decía? Santiago respondió con voz tranquila, que un día regresaría para darle las gracias al único hombre que lo ayudó cuando nadie más lo hizo. El anciano cerró los ojos por un momento. Mateo notó algo que nunca había visto antes. Duda. Cuando don Ernesto volvió a abrir los ojos, su voz era diferente. Tal vez... Mateo lo interrumpió. «Papá, no puede creer esto». Pero don Ernesto levantó la mano. «¿Mateo?» El silencio se extendió por el patio. El anciano miró nuevamente el reloj. Luego miró a Santiago y dijo algo que hizo que el estómago de Mateo se encogiera. Si Miguel realmente tuvo un hijo, merece ser escuchado. Mateo miró a Santiago, y en ese momento entendió algo terrible. Por primera vez desde que ese hombre había llegado, su padre estaba empezando a creerle. La noche cayó lentamente sobre el campo. El cielo estaba oscuro, y el sonido de los grillos llenaba el aire alrededor de la casa de los Rivas. Dentro de la cocina, la mesa estaba preparada para la cena. Doña Carmen servía sopa caliente mientras el ambiente permanecía tenso. Mateo estaba de pie junto a la ventana. Santiago estaba sentado frente a don Ernesto. Nadie hablaba mucho. Finalmente, don Ernesto rompió el silencio. «No puedes quedarte en el coche esta noche». Mateo se giró inmediatamente. «¿Qué?» El anciano miró a Santiago. «Si de verdad estás buscando respuestas, no tiene sentido que duermas en la carretera». Mateo negó con la cabeza. «Papá, eso no es buena idea». Santiago levantó la mano. «No quiero causar problemas». Su tono era humilde. «Puedo ir a un hotel en el pueblo». Mateo respondió rápido. «Eso sería lo mejor». Pero don Ernesto negó lentamente. «No». Su voz fue tranquila, pero firme. «Esta casa siempre ha tenido espacio para quien lo necesite». Mateo caminó hacia la mesa. Eso era antes. Don Ernesto lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» Mateo señaló a Santiago. «Ni siquiera sabemos quién es realmente». Santiago permaneció en silencio. Doña Carmen habló con suavidad. «Mateo», pero él no se detuvo. Primero aparece con una historia increíble, luego con una prueba de ADN que nadie vio hacer. Don Ernesto frunció el ceño. «Basta». El silencio cayó en la cocina. Mateo respiró profundamente. «Papá, solo intento protegerlo». Don Ernesto bajó la mirada por un momento. Luego volvió a mirar a Santiago. «¿Dónde pensabas dormir?» Santiago dudó unos segundos. «En el coche». Mateo soltó una risa breve. «Perfecto». Pero don Ernesto negó con la cabeza otra vez. «Eso no va a pasar». Doña Carmen miró a su esposo. «¿Ernesto?» El anciano habló con calma. «Si este joven está diciendo la verdad, es parte de esta familia». Mateo apretó los dientes.
¿Y si está mintiendo? Don Ernesto respondió sin levantar la voz. Entonces lo descubriremos. Santiago bajó la mirada, como si estuviera incómodo con la situación. No quiero causar división entre ustedes. Mateo lo miró fijamente. Ya lo hiciste. El silencio volvió a llenar la cocina. Finalmente, don Ernesto habló. Santiago puede quedarse unos días. Mateo abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué? Hasta que tengamos el resultado de la prueba. Mateo negó lentamente. Esto es un error. Don Ernesto se levantó de la mesa. Tal vez. Luego miró a Santiago. La habitación de invitados está al final del pasillo. Santiago se puso de pie. Gracias. Mateo observó cada movimiento del hombre, la forma tranquila en que caminaba, la manera en que evitaba el conflicto, pero algo en su interior le decía que todo era demasiado perfecto. Cuando Santiago salió de la cocina, Mateo habló en voz baja. Papá, no confío en él. Don Ernesto suspiró. A veces la verdad llega de maneras inesperadas. Mateo miró hacia el pasillo donde Santiago había desaparecido. Y en ese momento comprendió algo. La batalla que había comenzado con la llegada de aquel hombre ya no estaba afuera. Ahora estaba dentro de su propia casa. La mañana siguiente comenzó con una calma extraña en la casa de los Rivas. Mateo se despertó temprano, como siempre. El sol apenas comenzaba a iluminar los campos cuando salió al patio. El silencio de la mañana era reconfortante, pero algo en su interior seguía inquieto. Miró hacia la ventana de la habitación de invitados. La cortina estaba cerrada. Santiago todavía debía estar dormido. Mateo caminó hacia el establo para revisar a los animales. Durante casi una hora trabajó en silencio, tratando de concentrarse en las tareas del campo. Pero su mente seguía volviendo al mismo punto. Ese hombre, ese supuesto nieto. Cuando regresó a la casa, vio algo que no esperaba. El coche negro ya no estaba. Mateo frunció el ceño. Entró en la cocina. Doña Carmen estaba preparando café. ¿Dónde está Santiago?, preguntó. Ella levantó la mirada. Dijo que iba al pueblo. Mateo se quedó en silencio. ¿A qué? No lo sé. Mateo no dijo nada más. Salió de la casa, subió a su camioneta y condujo hacia el pueblo. El trayecto era corto. En menos de 10 minutos ya estaba estacionando frente a la plaza. Mateo miró alrededor. La tienda, la iglesia, el pequeño ayuntamiento. Entonces lo vio. El coche negro estaba estacionado frente al edificio del registro municipal. Mateo sintió una presión en el pecho. Caminó lentamente hacia la puerta. Desde afuera pudo ver a Santiago dentro del edificio. No estaba solo, estaba sentado frente a un hombre de traje. Mateo reconoció inmediatamente al hombre. Era licenciado Valdés, el abogado que manejaba la mayoría de los trámites legales en la región. Mateo no escuchaba lo que decían, pero vio cuando Valdés tomó unos documentos y comenzó a leerlos. Santiago señalaba algunas líneas mientras hablaba con calma. Después de unos minutos, el abogado tomó un sello y lo presionó contra el papel. Mateo sintió un mal presentimiento. Cuando Santiago salió del edificio, casi chocó con él en la puerta. El joven pareció sorprendido. «Mateo». Mateo lo miró directamente a los ojos. «¿Qué estabas haciendo aquí?» Santiago dudó un segundo. «Un trámite». Mateo frunció el ceño. «¿Qué trámite?» Santiago suspiró. «Pensé que tarde o temprano te enterarías». Mateo sintió que el estómago se le apretaba. «¿Enterarme de qué?» Santiago respondió con tranquilidad. «De que inicié el proceso legal para reconocer mi derecho familiar». Mateo tardó un segundo en entender. «¿Qué derecho?» Santiago sostuvo su mirada. «Si el ADN confirma que soy nieto de don Ernesto». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Santiago terminó la frase con la misma calma de siempre. «Entonces también soy heredero de su tierra». El ruido del pueblo continuaba a su alrededor. Pero para Mateo todo parecía haberse detenido. Porque en ese momento entendió algo que lo llenó de rabia. Ese hombre nunca había venido solo por respuestas. Había venido por la tierra de su familia. La noticia se propagó por el pueblo antes de que Mateo pudiera regresar a casa. En lugares pequeños, los rumores viajaban más rápido que cualquier vehículo.
Cuando Mateo llegó a la plaza, varias personas ya hablaban del tema. Algunos estaban reunidos frente a la tienda, otros cerca de la iglesia, y todos parecían decir la misma palabra: herencia. Mateo caminó hacia el grupo más cercano. Don Ricardo estaba allí. El abogado lo miró con expresión seria. Parece que el asunto se complicó. Mateo cruzó los brazos. Eso es culpa de ese hombre. Don Ricardo suspiró. Tal vez. Pero también tiene derecho a iniciar el proceso si cree que es familia. Antes de que Mateo pudiera responder, un coche se detuvo cerca de la plaza. El mismo coche negro. Las conversaciones se detuvieron. Santiago bajó del vehículo con calma. Caminó hacia el centro de la plaza mientras varias miradas lo seguían. Mateo lo observó con desconfianza. ¿Qué estás haciendo? Santiago respondió con tranquilidad. Lo que cualquiera haría si cree que tiene derecho a algo. Mateo negó con la cabeza. Esto nunca fue sobre encontrar a tu familia. Santiago lo miró fijamente. Para mí siempre lo fue. Una mujer mayor habló desde el grupo. ¿Es verdad que eres nieto de Ernesto? Santiago no respondió inmediatamente. Miró a las personas reunidas en la plaza. Luego dijo con calma: eso es lo que estamos intentando confirmar. Mateo soltó una risa amarga. ¿Confirmar? Señaló hacia el edificio del registro. Ya empezaste el proceso para quedarte con la tierra. El murmullo volvió a crecer entre la gente. Un hombre preguntó: ¿eso es cierto? Santiago asintió lentamente. Sí. Mateo dio un paso adelante. ¿Lo ves? Eso es lo único que quiere. Pero Santiago levantó la mano. No. Su voz fue tranquila, pero firme. Quiero lo que mi padre nunca tuvo. Las personas comenzaron a escucharlo con atención. Santiago continuó. Mi padre pasó toda su vida preguntándose por qué su familia lo abandonó. Mateo apretó los dientes. Eso es mentira. Santiago no reaccionó. Antes de morir, me pidió que encontrara a su familia. Don Ricardo observaba la escena con atención. ¿Y si resulta que realmente eres parte de esta familia?, preguntó. ¿Qué esperas exactamente? Santiago respondió sin levantar la voz. Justicia. Mateo soltó una risa breve. ¿Justicia? Santiago lo miró directamente. Si soy nieto de don Ernesto, también soy parte de esta historia. Las personas comenzaron a murmurar. Algunos asentían, otros miraban a Mateo con incertidumbre. Mateo sintió el cambio en el ambiente. Por primera vez desde que Santiago había llegado. Ya no todos estaban de su lado. Un hombre habló desde el fondo. Tal vez deberíamos esperar el resultado del ADN. Una mujer agregó. Sí, si es familia, tiene derecho a saber. Mateo miró a Santiago con rabia. Esto es exactamente lo que querías. Santiago respondió con calma. Solo quiero la verdad. El silencio cayó sobre la plaza. Pero en ese momento Mateo entendió algo que lo hizo sentir un escalofrío. La batalla ya no estaba ocurriendo en su casa, ni siquiera en su familia. Ahora, todo el pueblo estaba decidiendo de qué lado ponerse. Y por primera vez, Mateo ya no estaba seguro de ganar. La noche cayó sobre el pueblo, pero Mateo seguía despierto. La casa estaba en silencio. Desde el pasillo se escuchaba el leve sonido del reloj antiguo que don Ernesto había recuperado esa tarde. Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina. Frente a él, estaba el documento que Santiago había mostrado días atrás. El informe de ADN. La hoja estaba ligeramente arrugada por las veces que Mateo la había doblado y vuelto a abrir. Había algo en ese papel que no dejaba de inquietarlo. Mateo volvió a leer la parte superior del documento. Laboratorio Genético Rivera, Guadalajara. Frunció el ceño. Nunca había escuchado ese nombre. Mateo sacó su teléfono y comenzó a buscar. Primero intentó encontrar la página web del laboratorio. Nada. Intentó en redes sociales. Nada. Mateo respiró lentamente. Tal vez era un laboratorio pequeño. Decidió intentar algo diferente. Buscó en el registro oficial de empresas médicas. Pasaron varios minutos. Finalmente apareció el resultado. Mateo lo miró con atención. Y su estómago se apretó.
No existía ningún laboratorio con ese nombre. Mateo se levantó de la silla, miró hacia el pasillo. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada. Santiago estaba durmiendo allí. Mateo volvió a mirar el documento. Laboratorio Genético Rivera. Tomó su chaqueta. Si ese lugar existía, tenía que estar en Guadalajara. A la mañana siguiente, Mateo salió antes de que los demás despertaran. Condujo durante más de 1 hora hasta llegar a la ciudad. El tráfico era más pesado que en el pueblo. Mateo estacionó frente al edificio cuya dirección aparecía en el documento. Pero cuando levantó la vista, algo no encajaba. El edificio era pequeño. Un taller mecánico ocupaba la planta baja. Encima había un cartel viejo: reparación de electrodomésticos. Mateo salió de la camioneta. Entró al local. Un hombre mayor levantó la mirada desde un banco de trabajo. ¿Puedo ayudarlo? Mateo sacó el documento. Estoy buscando un laboratorio genético. El hombre frunció el ceño. ¿Aquí? Mateo señaló la dirección en el papel. El hombre soltó una pequeña risa. Amigo, aquí nunca ha habido un laboratorio. Mateo sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Nunca? El hombre negó con la cabeza. Llevo 20 años trabajando en este edificio. Mateo salió del local lentamente. Miró nuevamente el documento en sus manos. El resultado, el sello, la firma, todo parecía oficial. Pero el lugar no existía. Mateo subió a su camioneta y se quedó sentado unos segundos. Las piezas comenzaban a encajar en su mente. El hombre sin pasado, la historia perfecta, el ADN milagroso. Mateo apretó el documento entre los dedos, porque ahora estaba seguro de algo. Santiago Cruz no había venido al pueblo por la verdad. Había venido con un plan, y ese plan estaba construido sobre una mentira. El sol comenzaba a bajar cuando Mateo regresó al pueblo. El camino de tierra que llevaba a la casa parecía más largo de lo normal. Durante todo el trayecto, su mente seguía repitiendo la misma frase: el laboratorio no existe. Eso significaba que el informe de ADN era falso. Pero una mentira tan elaborada no aparecía de la nada. Alguien había ayudado a construirla. Mateo estacionó su camioneta frente a la casa, pero no entró inmediatamente. Sacó su teléfono y volvió a revisar la información que había encontrado en la ciudad. Había algo más. Mientras investigaba el nombre Santiago Cruz, había encontrado una referencia extraña en un viejo artículo de noticias. No era exactamente el mismo nombre. Era parecido: Santiago Herrera. Mateo abrió el artículo. Era un reporte de hace 3 años. Una familia en otro estado había denunciado a un hombre que afirmaba ser pariente perdido para reclamar una herencia. Mateo leyó cada línea con atención. La historia era casi idéntica. Un supuesto hijo perdido, documentos antiguos, pruebas de ADN, y luego una demanda de herencia. Mateo sintió un escalofrío. El artículo incluía una fotografía borrosa, pero el rostro era inconfundible. Era el mismo hombre, Santiago. Mateo apretó el teléfono con fuerza. Sabía que algo no estaba bien, murmuró. Pero cuando estaba a punto de guardar el teléfono, notó algo más. En la parte inferior del artículo aparecía un nombre. El nombre de la persona que había presentado la denuncia. Mateo frunció el ceño. No era la familia engañada. Era alguien más. Una mujer. Mateo leyó el nombre lentamente. Isabel Rivas. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Mateo volvió a leer la línea. No había duda. El artículo explicaba que Isabel había denunciado al hombre por fraude, después de haber trabajado con él durante meses. Mateo comprendió inmediatamente lo que significaba. Isabel no había sido una víctima. Había sido parte del plan. Mateo levantó la mirada hacia la casa. Las luces estaban encendidas. Santiago probablemente estaba cenando con su familia, con su padre. Mateo sintió la rabia subir por su pecho. Todo encajaba ahora. El laboratorio falso, la historia perfecta, la llegada repentina al pueblo. Todo era parte de algo mucho más grande. Isabel no había desaparecido después del escándalo. Había estado esperando el momento perfecto para volver.
y ahora había enviado a alguien más para hacer el trabajo. Mateo salió de la camioneta lentamente. Miró hacia la casa donde Santiago se encontraba con su familia, porque ahora entendía la verdad. El hombre que dormía bajo ese techo no era un nieto perdido, era un estafador. Y detrás de él, había alguien que conocía a esa familia mejor que nadie: Isabel. La casa estaba tranquila esa noche, demasiado tranquila. Mateo estaba sentado en el porche mirando hacia los campos oscuros. Desde la cocina llegaba el sonido de platos mientras doña Carmen terminaba de lavar después de la cena. Dentro de la casa, don Ernesto hablaba con Santiago en la sala. Sus voces se escuchaban suaves, casi amistosas. Mateo cerró los ojos por un momento. Si entraba ahora y acusaba a Santiago directamente, nadie le creería. Su padre menos que nadie. No. Necesitaba pruebas. Un error. Una palabra equivocada. Mateo sacó lentamente su teléfono y lo miró. Luego se puso de pie y entró a la casa. Santiago estaba sentado en la mesa con un vaso de café. Don Ernesto ya se había ido a su habitación. Mateo tomó otra silla y se sentó frente a él. El joven lo miró con curiosidad. No esperaba verte tan tranquilo esta noche. Mateo se encogió de hombros. He estado pensando. Santiago levantó una ceja. ¿Sobre qué? Mateo suspiró. Tal vez fui demasiado duro contigo. Santiago no respondió inmediatamente. Mateo continuó. Si realmente eres nieto de mi padre, supongo que tendrás derecho a saber la verdad sobre esta familia. Santiago lo observó con atención. No esperaba escucharte decir eso. Mateo sonrió ligeramente. A veces uno tiene que aceptar cuando está equivocado. El silencio se extendió entre los dos. Mateo colocó su teléfono sobre la mesa, boca abajo. La pantalla estaba apagada, pero la grabación ya estaba corriendo. Santiago tomó un sorbo de café. Entonces, ¿ya no crees que soy un impostor? Mateo apoyó los codos en la mesa. Solo digo que quizá esto era inevitable. Santiago inclinó ligeramente la cabeza. ¿Inevitable? Mateo respondió con calma. La tierra. Los ojos de Santiago brillaron por un segundo. Ah. Mateo continuó hablando como si fuera una conversación casual. Es mucha tierra para una sola familia. Santiago dejó el vaso sobre la mesa. Exactamente. Mateo lo miró. ¿Exactamente? Santiago sonrió apenas. Digamos que algunas personas entienden mejor las oportunidades que otras. Mateo no reaccionó. ¿Qué quieres decir? Santiago apoyó los brazos en la mesa. Que cuando alguien te muestra una puerta abierta, sería tonto no cruzarla. Mateo mantuvo la mirada fija. ¿Quién te mostró esa puerta? Santiago soltó una pequeña risa. ¿De verdad quieres saber? Mateo asintió lentamente. Durante un segundo, Santiago dudó. Luego habló. Tu tía tenía razón sobre algo. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Isabel? Santiago asintió. Ella dijo que esta familia nunca vería venir algo así. Mateo permaneció completamente inmóvil. ¿Entonces todo esto fue idea de ella? Santiago levantó el vaso nuevamente. Digamos que fue una colaboración. Mateo bajó la mirada hacia el teléfono sobre la mesa. La grabación seguía activa, y en ese momento comprendió algo. La trampa había funcionado. La plaza del pueblo estaba llena, no porque fuera día de fiesta, sino porque Mateo había pedido a don Ricardo que reuniera a todos. En pueblos pequeños, cuando algo importante ocurre, la gente aparece. Mateo estaba de pie cerca de la fuente. Don Ernesto estaba sentado en una banca cercana. Santiago permanecía de pie con expresión tranquila, como si todo estuviera bajo control. Don Ricardo levantó la voz. Mateo quiere decir algo antes de que continúe el proceso legal. Las conversaciones se apagaron. Mateo miró a las personas frente a él, vecinos, amigos de toda la vida, personas que habían visto crecer a su familia. Respiró profundamente. Todos aquí han escuchado la historia de Santiago. Varias cabezas asintieron. Mateo continuó. Un nieto perdido, una herencia, una familia que tal vez nunca supo que tenía. Santiago cruzó los brazos. La verdad incomoda a algunas personas.
Mateo lo miró. Sí. Luego sacó su teléfono del bolsillo. Especialmente cuando no es verdad. El murmullo comenzó a crecer. Santiago frunció ligeramente el ceño. ¿Qué estás haciendo? Mateo levantó el teléfono. Anoche tuvimos una conversación. Santiago permaneció en silencio. Mateo presionó la pantalla. La voz salió por el altavoz. Primero se escuchó el sonido de una taza sobre la mesa. Luego, la voz de Santiago. Digamos que algunas personas entienden mejor las oportunidades que otras. Las personas comenzaron a mirarse entre sí. Mateo dejó que la grabación continuara. La voz de Santiago volvió a escucharse. Tu tía tenía razón sobre algo. Don Ernesto levantó la cabeza lentamente. Mateo miró hacia Santiago, pero la grabación aún no había terminado. La voz volvió a sonar. Isabel dijo que esta familia nunca vería venir algo así. El silencio cayó sobre la plaza. Santiago palideció. Mateo bajó lentamente el teléfono. ¿Quieres explicarlo? Santiago no respondió. Don Ernesto se puso de pie lentamente. ¿Es verdad? Santiago miró alrededor. Las personas ya no lo miraban con simpatía. Ahora lo miraban con desconfianza. Mateo dio un paso adelante. Dijiste que viniste por la verdad. Luego señaló el teléfono. Pero viniste por la tierra. Santiago apretó los labios. Durante unos segundos nadie dijo nada. Finalmente habló. No entienden cómo funciona el mundo. Un murmullo recorrió la plaza. Santiago levantó la voz. Familias como esta tienen tierras que no saben aprovechar. Mateo negó lentamente con la cabeza. ¿Y tú pensaste que podías quitárselas? Santiago soltó una risa amarga. No fui el primero en intentarlo. Mateo lo miró fijamente. Pero serás el último. Don Ricardo levantó la voz. Creo que esto es suficiente. En ese momento, 2 policías del pueblo caminaron hacia la plaza. Uno de ellos miró a Santiago. Señor Cruz, necesitamos que venga con nosotros. Santiago miró a Mateo por última vez, pero ya no dijo nada, porque la mentira que había construido acababa de derrumbarse frente a todos. La plaza quedó en silencio después de que la policía se llevara a Santiago. Las personas comenzaron a hablar entre ellas en voz baja. Algunos parecían avergonzados. Otros simplemente estaban sorprendidos. Mateo permanecía de pie cerca de la fuente. Don Ernesto caminó lentamente hacia él. El anciano parecía más cansado que nunca. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, don Ernesto habló. Debí haberte escuchado. Mateo negó suavemente. Él era bueno mintiendo. Don Ernesto suspiró. Y yo quería creer. Mateo apoyó una mano sobre el hombro de su padre. Eso no es debilidad, es esperanza. Mientras hablaban, el coche de la policía seguía estacionado al otro lado de la plaza. Dentro, Santiago estaba sentado en el asiento trasero. Uno de los oficiales abrió la puerta. Antes de que vayamos a la comisaría, hay algo que debes decirnos. Santiago levantó la mirada. ¿Sobre qué? El oficial cruzó los brazos. Sobre Isabel. Por primera vez desde que comenzó todo, la expresión de Santiago cambió. El hombre guardó silencio durante varios segundos. Finalmente habló. Ella fue quien me encontró. El oficial tomó nota. ¿Dónde? En Monterrey. Santiago miró hacia la plaza. Ella dijo que su familia tenía tierras y que nadie estaba preparado para defenderlas. El oficial frunció el ceño. ¿Ella planeó todo? Santiago soltó una pequeña risa amarga. Ella planeó mucho más de lo que creen. Mientras tanto, en la plaza, un segundo coche policial se detuvo. Mateo levantó la mirada. 2 agentes salieron del vehículo, y entre ellos venía una mujer. Isabel. La mujer caminaba con la cabeza en alto, como si nada hubiera pasado. Cuando vio a Mateo, sonrió ligeramente. Sabía que esto terminaría así. Mateo la miró con incredulidad. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Isabel levantó los hombros. Porque la familia nunca me dio lo que merecía. Don Ernesto dio un paso adelante. Te dimos un hogar. Isabel lo miró sin emoción. No era suficiente. Uno de los policías habló.
Señora Isabel Rivas, queda detenida por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Los agentes tomaron sus manos. Isabel no se resistió. Antes de subir al coche policial, miró a Mateo. Esto no termina aquí. Pero Mateo no respondió, porque ya sabía que estaba equivocada. El coche se alejó por el camino de tierra. El silencio regresó lentamente al pueblo. Don Ernesto miró los campos que rodeaban la plaza. Tu abuelo trabajó estas tierras toda su vida. Mateo asintió. Y nosotros seguiremos haciéndolo. Doña Carmen se acercó a ellos. La familia sigue aquí. Mateo miró alrededor. La gente del pueblo comenzaba a regresar a sus casas. La vida volvía a la normalidad. Pero ahora había algo diferente. La verdad había salido a la luz. Y por primera vez desde que todo comenzó, la paz volvía a la casa de los Rivas. Hay momentos en la vida en los que la verdad tarda en llegar. Pero cuando llega, lo cambia todo. Mateo entendió algo ese día en la plaza. La riqueza no estaba en la tierra, ni en la herencia. Estaba en la familia que siguió de pie cuando llegaron las mentiras, y aunque algunos intentaron destruirlo todo, la verdad terminó hablando más fuerte. Si crees que ninguna familia debería ser traicionada por la ambición, escribe en los comentarios. La verdad siempre vuelve. Y quédate para la próxima historia. Porque a veces, el enemigo más peligroso no viene de fuera de la familia,